También, por los que no lo han observado, abrí el espacio para las evidencias de trabajo del segundo periodo. Les anoto ahí en las instrucciones que lean los lineamientos de trabajo para que incluyan lo que se debe incluir. Nada más como adelanto, si el segundo periodo es a partir de la retroalimentación del primer examen conceptual, que para los que no estuvieron, el día que di los resultados, pues bueno, los resultados del periodo, también di los resultados de los problemas de esa evaluación. Bueno, vamos a iniciar con la explicación de la guía de la práctica número 6, que es circuito RL en serie. El objetivo, como él lo dice, es comprobar las características de este tipo de circuitos, que son la impedancia, diferencia de fase, representación senoidal y fasorial, el comportamiento de las potencias e interpretar los valores calculados, ¿sí? En el momento de explicar a qué se refiere esto de interpretar los valores medidos y calculados, es cuando ustedes van identificando qué instrumento de medición tienen conectado para medir los diferentes parámetros, lo ubiquen en la tabla. El día de ayer que les retroalimenté o les revisé su reporte de la práctica 4, algunos equipos tenían el circuito bien, también me presentan las lecturas de cada instrumento de medición, pero en el momento de interpretar o plasmar la información en la tabla, la tienen errónea. Entonces, obviamente, en el momento de calcular, pues utilizan valores que no son los que deben de utilizar y les da resultados incorrectos, ¿sí? También sugiero, porque algunos equipos, bueno, no algunos, nada más fueron 2, dejan que la persona que no entra a la explicación de la guía haga el reporte. Entonces sí se puede hacer, pero siempre y cuando se integren para trabajarlo. Pero en el momento de revisar sus reportes me doy cuenta que no se integran porque dejan que lo elabore a el que no estuvo presente y tiene muchos errores esas personas que decidieron elaborar el reporte y no asistieron a la explicación. Pero bueno, entonces, a eso se refiere esto de interpretar los valores medidos y calculados. En el momento de estar calculando, si algo no les da, como en la teoría, pues quiere decir o que interpretaron o identificaron mal las lecturas, o leyeron mal, o hay algún error en esa medición, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere ese objetivo. Pero bueno, dentro de lo que es la introducción teórica, tenemos cómo se representa la impedancia en forma polar y en forma rectangular. Aquí lo tienen R más JXL igual a Z cis de 0. Y la tensión total, que es VR más JVL, en forma polar me da VT cis de 0. Y este mismo ángulo me debe de dar el mismo valor, tanto si lo saco con la impedancia como con la tensión total. Esto ustedes, si la tabla no lo pide, lo pueden comprobar cuando tengan alguna duda en relación a los resultados, ¿sí? Bueno, seguimos con el material de equipo, pues siempre es la guía con su simulador multisim, de acuerdo a la versión que tengan, ¿sí? El primer circuito que vamos a realizar está aquí en la guía, es un circuito RL. Les pido que por favor tengan cuidado en los valores, porque estos están considerados para que nos den resultados adecuados. Si ustedes cambian los valores que están aquí indicados, les va a dar resultados que luego no pueden comprobar. Entonces tenemos una resistencia de 10 ohms y aquí me dan una inductancia de 100 milihenries. Obviamente en el punto 3 que les piden calcular XL, lo pueden calcular de dos formas, con ley de Ohm, que sería VL entre I, o directamente con 2πfL, convirtiendo los milihenries a henries. También hay que tener cuidado. Y esto les sirve mucho la práctica de hoy para prepararse para la evaluación del jueves. Bueno, entonces aquí tenemos R1 y L1 en serie. Están integrados 4 multímetros, 3 como volmetros y un cuarto como ampérmetro. Recuerden que después de hacer el circuito, posiciónense en cada instrumento para que
les aparezca en la pantallita y aparte lo configuren. ¿Qué es eso de configurarlo? Pues si lo van a trabajar como amperímetro, ponerle amperímetro de corriente alterna. Y si lo van a trabajar como voltmetro de corriente alterna, ¿sí? Y el wattmetro, que insisto, los que han estado haciendo la práctica en el simulador, en el wattmetro me da parte de la potencia, el factor de potencia. Y eso también ayuda a comprobar si están haciendo bien las cosas, como pues el factor de potencia, acuérdense que es coseno del ángulo. Si ese valorcito que me da el wattmetro le saco arco coseno, perdón, de ese factor de potencia, me da el ángulo. Y si lo compruebo con las tensiones, que acuérdense que es VL entre VR, arco tangente, me tiene que dar el mismo, ¿sí? O sea, hay muchas formas de comprobar si lo que están ustedes haciendo está correcto. Bueno, entonces armamos este circuito y lo que vamos a leer es la VT, VR, VL, la intensidad de corriente y la potencia. Obviamente la potencia real o activa. Con estos 5 valorcitos calculamos y con eso comprobamos si lo que hicieron estuvo bien. Se calculan la potencia aparente, la reactiva, el ángulo, como les dije hace rato, sacan el coseno de ese ángulo, les debe dar el factor de potencia parecido al que viene en el wattmetro. Z, que hay muchas formas, ya les dije, de calcularlo, con ley de Ohm, que aquí sería V total entre I, o si no, con pasando R más JXL, pasando la polar, también es otra forma de comprobarlo. Pero bueno, aquí está, que es lo que pretende esta práctica, el que interpreten los datos y los cálculos que están haciendo. Ya con esos valores, realizan el diagrama fasorial. Bueno, este es el circuito 1. El que sigue es parecido a un ejercicio que hicimos de RL. ¿Cuál fue? Pues esos mismos valores que ya tenemos, insisto, no los cambien. Nada más le agregan un resistor 2 de 15 ohms. Obviamente lo único que van a agregar va a ser un multímetro en función de voltmetro para medir la caída de tensión de este nuevo elemento que se integró. Y ahora de ese resistor que es VR2, por eso ya le puse subíndice con numerito, aparte del R, para identificar los dos tipos de elementos, el VR1 y VR2, VL, intensidad, potencia y la V total. ¿Sí? Y otra vez comprueban calculando los parámetros que están pidiendo en la última tabla, la potencia aparente, la reactiva, el ángulo, factor de potencia, impedancia, R1, R2 y XL. Y vuelven a trazar el diagrama fasorial. Aquí es bueno que comparen que es el mismo circuito, pero le agregaron una resistencia. ¿Y qué es lo que pasa con el ángulo? ¿Y qué es lo que pasa con la potencia? Si se incrementa, si se reduce, ¿qué es lo que pasa con el ángulo? Sí, esa es otra forma de analizar sus resultados y comprobar las características de un circuito RL. No sé si tengan alguna pregunta mientras, a ver qué necesita Ruiz Cornejo. Ruiz, le doy acceso, pero ya sin asistencia, ¿eh? ¿Alguna pregunta, jóvenes de la guía? No, maestra. Eh, ok, entonces voy a compartir nada más para hacer un circuito en el simulador. Entonces voy a dejar de compartir y comparto mi simulador.
Bueno, ahí está. Rápidamente vamos a hacer el circuito y correrle, nada más explicarles algunos puntos que son importantes para que ustedes comprueben si lo que hicieron está correcto. Y ya el segundo, pues ya ustedes ya son expertos en esto. Entonces vámonos con lo básico que es la fuente. Aquí mismo encuentro la referencia a tierra. Me voy a los elementos básicos. De estos elementos, el switch, sencillo. ¿Qué más necesito? Un resistor. Quedamos que es de 10 ohms, porque no nos salgan valores disparados o muy pequeños o muy grandes. Hay que respetar los valores que vienen en la guía, es de 10 ohms y una inductancia de 100 milihenries. Vamos a inductor. Aquí no me ponen más que los puros prefijos. Entonces buscamos uno que diga 100M. A ver, aquí está, 100M. De aquí, creo que eso es todo. Voy a rotar para que no se crucen las líneas de los, perdón, de los instrumentos que voy a conectar. Entonces quedamos que es un multímetro para la tensión total, un multímetro para la caída de tensión en R1, un multímetro para la caída de tensión en la inductancia, un multímetro como ampermetro aquí en serie y el wattmetro. También voy a rotar el multímetro para no cruzar los cablecitos. También este hacia el lado izquierdo. Ahí está. Y ahora sí, recomendación. Primero iniciamos con todo lo que va en serie. Vámonos desde la fuente a la bobina de corriente del wattmetro. Nos vamos a la resistencia. Luego de la resistencia, la bobina al multímetro en función de ampermetro, al switch, mi referencia a tierra. Luego lo que va en paralelo es el multímetro en función de voltmetro. No se deja. Ahorita lo acomodo, es nada más para que se dejara. Debe ser mi switch porque luego se nos olvida. La de tensión del wattmetro. La de caída de tensión del resistor 1. La del inductor. Ahí está. Bueno, recuerden que esto es funcional, pero si le queremos dar estética, ya a estas alturas ustedes ya saben manejar perfecto esto. Por decir que es estética, aquí en este caso, que se está encimando los conductorcitos, pues bajo esto tantito para darle espacio y poder bajar este otro cablecito y no se encime con el valor del inductor, ¿sí? También el de aquí arriba lo subo tantito, ahí está. Y así pueden ir corrigiendo toda esa parte estética. Igual por eso les dije hace ratito, puedo bajar todos los elementos de la parte inferior y acomodarlos. Pero bueno, aquí ahorita lo que nos interesa es la parte funcional, ya luego le damos vista, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a identificar los instrumentos. Aquí está mi wattmetro.
Este va a ser mi volmetro, entonces de una vez le pongo V de alterna. Este va a ser también volmetro. Igual V de alterna. Este también va a ser volmetro. V de alterna. Este va a ser ampermetro. A de alterna. Y 2, 4, 5, ya está todo. Corremos nuestro simulador, le ponemos play. Y ahí está. En el caso del wattmetro, si observan ustedes, abajito dice power factor, o sea, es el factor de potencia. Es como les decía que pueden comprobar si lo que están haciendo está bien. ¿Cómo lo compruebo? Como el factor de potencia es el coseno del ángulo, pues en su calculadora le ponen arco coseno o coseno a la menos 1 de 0.2533 y este ángulo tiene que ser parecido al que saquen cuando calculan o comprueban la OV total en forma polar, que se acuerdan que es arco tangente de VL. Aquí, ¿cuál es VL? Pues la XMM3, o sea, 110.083 entre 30.395 y le sacan el arco tangente y debe de ser igual al ángulo que sacaron con el factor de potencia, ¿sí? Entonces, es una de las formas, ustedes pueden ir indagando, ese es el sentido de esto, no nada más hacer lo mismo que yo hago, pues así como que se robotizan o se mecanizan. Entonces, ustedes tienen que indagar un poco más, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta de este circuito, van a para el siguiente, para el 2, circuito 2, cierran todo, le ponen stop y le agregan aquí un resistor 2D, no me acuerdo de cuánto les dije que era de, déjenme buscar mi guía, de 15 ohms. Sí. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. De todas formas, espérame que se me fue mi simulador. Yo sigo aquí en línea por cualquier duda que tengan y también quedamos que los que iban a ponerse al corriente y iban a estudiar, pues las dudas también las íbamos a aclarar en este espacio que todavía tenemos de la sesión práctica, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, de esto. En No, el maestra. segundo No, mis. simulador, el otro, ¿Circuito? sí, el otro multímetro, ¿en cuánto dijo que lo pusiéramos en ampermetro o en voltmetro? Si vamos a agregar una resistencia, déjenme bajo no, es que no lo estoy compartiendo. Si vamos a agregar una resistencia 2, usted espero que tenga a la mano su guía. Voy a agregar una caída de tensión de esa resistencia. Entonces el multímetro, si usted observa el dibujo que está ahí en la guía, está en paralelo. Esa debe ser una referencia para que usted identifique cómo lo estamos empleando. Si está en paralelo, quiere decir que lo estamos empleando como volmetro, porque obviamente se va a incrementar otro elemento y voy a tener otra caída de tensión. Como amperímetro no, ¿por qué? Porque acuérdense que una característica esencial de un circuito serie es que la corriente es la misma. Entonces ya no hay necesidad de agregar un amperímetro, porque se me va a dar lo mismo en todos los puntos del circuito. ¿Sí me explico? Entonces lo único que tienen que hacer es configurarlo como volmetro de corriente alterna. ¿Sí? Sí. ¿Otra pregunta, jóvenes? Déjenme ponerle stop. ¿Ya puedo dejar de compartir mi simulador? Sí, maestra. Entonces, si gustan integrarse y ponerse a trabajar, insisto, ustedes saben más formas de trabajar en equipo, hay tantas formas con tantas redes que ustedes conocen, que sí es sugerible que lo hagan. Y ya después, pues ya se reparten el trabajo, no nada más lo repartan y luego le toca al que no entró la elaboración del reporte, es cuando no salen muy bien en los reportes. Pero bueno, ya ustedes lo decidirán. Entonces yo continúo aquí para cualquier duda que quieran compartir su